Bueno, hoy hablaremos sobre la Primera Guerra Mundial. Empezó el 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue ocurrida principalmente en Europa, en los años 1914 y 1918. Hubieron más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida en esta gran guerra. En la guerra se vieron involucrados todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Francia y Inglaterra se unieron al poco tiempo Rusia. Juntos se llamaron la Triple Entente. El siguiente bando, llamado la Triple Alianza, las potencias centrales incorporado por el Imperio Alemán y el Imperio Austria-Hungría. Esos países acordaron en apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Triple Alianza se hundieron en el Reino de Bulgaria y el Imperio Otomano. La Triple Entente se le une Italia, Estados Unidos y Japón. La principal causa del desastre, o más la bomba, fue el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y a su esposa. El asesinato desató una diplomática. Rusia le declaró la guerra a Austria-Hungría, Australia a Serbia, Alemania a Rusia y a Francia invade a Bélgica, Inglaterra a Alemania y así sucesivamente. De pronto medio mundo estaba en guerra con el otro medio. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, pues lo único que buscaban era derrotar a Francia, entrando a París, invadiendo a Neutra de Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. El avance impulsó una guerra muy costosa y muy larga, que rápidamente se enquistó y se convirtió en una guerra auténtica carnicería. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, submarinos, carros militares, aviones de combate, gases venenosos, mortíferos como el gas de mostaza. En 1910, mientras tanto México y Estados Unidos en esos años estaban teniendo problemas entre ellos. Estados Unidos incursionó de manera militar en el norte de México para atrapar a Pancho Villa. En 1917, Alemania le mandó un telegrama a México diciendo que le proponía tener una alianza militar y que ellos le ayudaban a recuperar los territorios perdidos. Pero ese telegrama llegó bastante tarde a México, pues Estados Unidos ya se había enterado de los planes de Alemania, pero pues México no quiso tener problemas. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos, atacaban una y otra vez a sus barcos, abastecían la isla. Los alemanes hunden la RMS Lusitania. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó en 1917 Estados Unidos le declarara la guerra a los imperios centrales. También en este año se desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa. Los bolcheviques tomaron control total y finalmente firmaron armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los principales ataques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. Alemania, en plena revolución, se solicitó un armisticio el 11 de noviembre de 2018, poniendo en fin la guerra con la victoria aliada. Tras el fin de la guerra, 4 grandes imperios dejaron de existir: el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Entonces, ¿qué les pareció esto? Los dejo y nos vemos para la siguiente. Hasta luego.